Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 36 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar a su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Muy buenas noches, estamos otra vez en el programa de la Iglesia del Redentor en FM Fuego 91.9 desde Ramiro Escalada para el mundo, totalmente. Hoy estamos con el pastor Ariel Alonso. ¿Cómo estás, pastor? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, bienvenidos otra noche más a la radio Iglesia del Redentor. Jueves 2 de octubre. Hoy jueves 2. Ya estamos en el mes 10. Ya le dije, vayan preparando quién hace la fiesta, quién hace el pitel toné, quién hace la pavita, todo, porque se viene Navidad. ¿Hace cuánto estamos en la radio? Programa número 27. Así que empezamos en mayo. En mayo. Y ahí estamos. En los controles Fausto, el capo del mundo. Ahí está, siempre sonriendo. Hoy tenemos una visita, pastor. Una visita especial. Muy especial. Una persona que conoce un poco la radio. Acá porque tuvo un programa mucho tiempo. ¿Cómo le va, pastor Aquiles? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, muchas gracias por invitarme. Estoy acá con amigos, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Con Fausto también estamos en comunicación a veces, pero bueno, sí conocemos la radio, claro, porque hace un montón de años hemos tenido con el pastor Oscar Presta un programa que se llamaba Tiempo de Cambio. Si algunos oyentes puede ser que lo conozcan, y también otro programa que se llamaba Tiempo de Restauración. O sea, es buenísimo que los oyentes que estaban escuchando esos programas, yo creo que todavía siguen escuchando la radio FM. Seguramente, ¿no? Amén. Así que los convocamos para que sigamos ahora, que se prenda la Iglesia del Redentor, y por qué no una nueva temporada de Tiempo de Restauración, quizás más adelante, veamos qué pasa. Bueno, hoy vamos a charlar un rato con el pastor, vamos a tener nuestras secciones como siempre, lo que dejó el fin en la iglesia, sí, lo que hicimos el fin de semana, y lo que pasó hoy en y la lo que iglesia. pasó hoy también, sí, hoy por supuesto. Un movimiento evangelístico tremendo, la verdad que a la pasada escuchaba a un pastor que hablaba, decía que el 70% de las iglesias lo mueven las mujeres. Mirá. Y hoy las mujeres se movieron un montón. La verdad que el movimiento evangelístico que hicieron con un ropero solidario, dice que fue impresionante la gente que entró a la iglesia y que fueron invitadas, que fueron presentando a Cristo. La verdad que fue algo de gran bendición. Espectacular. Fueron trabajando de las 10 hasta las 2 de la tarde. Y fue algo muy lindo, la verdad que fue algo de gran bendición, ¿no? Mucha gente del barrio y la que no eran del barrio también, que se fueron enterando a través de diferentes medios, WhatsApp, Estado, radio, por diferentes lugares se fueron acercando. Y lo bueno que muchos, como lo que comentaban algunas personas que venían, dicen, yo venía cuando era chico. Claro, recordaba. Y estaba enfrente de la iglesia, en la capillita. Claro, exactamente. Claro. Me dice, yo venía cuando era chiquito. Ay, está Nelly, dijo. La maestra era Nelly. Nelly es media Mirta Legrand. Sí, más o menos. Y bueno, pero es decir, gente que antes venía y que después se fueron del barrio y volvieron después de mucho tiempo, y la verdad que se sintieron muy contentos. No, sí, la verdad que lindo que hayan hecho esto. Y la ropa, la verdad que agradecer a la gente que nos donó toda esa ropa de muy buena calidad.
Espectacular. La verdad que es importante cuando uno presenta un ropero solidario o algo, hay que dar siempre cosas buenas, no podemos dar zapatillas rotas, pantalones rotos, ¿no? Cosas de buena calidad porque la gente necesita ropa para de usar y buena calidad. vestirse. Y sí, la verdad que limpia, sí, sana, ¿no? En buen estado. la ropa estaba toda limpia, perfumada. Es más, habían armados conjuntos, un jogging con una camisa y una remera que habían dorado, una remera con todo brillito. La verdad que la gente vino y se iba contenta. Bien, vamos a hablar también un poquito de eso, Sí, entonces, de lo que tal cual. pasó. Vamos a tener el informe de la iglesia perseguida, hoy en la iglesia perseguida en la República Centroafricana, país número 27 de peligro para los cristianos para poder vivir, estar y predicar su fe. Y vamos a ver, por supuesto, muchas canciones también para poder compartir hoy el mensaje del Señor. Vamos a empezar entonces con una canción. El grupo se llama Galería de Raíces. Es un muchacho de La Plata llamado Marcos Ameri, un gran amigo. Sacó este disco, Galería de Raíces, y la canción se llama Revelación. Te conocía en tu pecho dormí, pero al reencontrarte como muerto caí. Y aunque tuvimos 1000 experiencias, yo quiero verte hoy, quiero más de ese tesoro, tu corazón. Esperamos ese día en que te veremos volver. Tu esposa guarda con el testigo, dicen amén. Si el fuego humea y es constante ayer, Dios vuelve a encender ese fuego que arda en mí. Y aunque tuvimos 1000 experiencias, yo quiero verte hoy, quiero más de ese tesoro, tu corazón. Esperamos ese día en que te veremos volver. Tu esposa guarda con el testigo, dicen amén, dicen amén. Primer amor, renazca en mí, renazca en ti. Primer amor, derrama en mí. Y aunque tuvimos 1000 experiencias, yo quiero verte hoy, quiero más de ese tesoro, tu corazón, tu corazón.
dicen amén. Muy bien, escuchamos recién a Galería de Raíces con el tema Revelación, una preciosa canción de mi amigo Marco Sameri, ahí hablando un poquito de cómo es necesario amar al Señor y que el Señor te pueda abrazar y llevarte en sus brazos. Bueno, lo que pasó, hoy hablamos un poquito recién de lo que pasó hoy, pero el sábado tuvimos actividades de niños y adolescentes. Exactamente. Me estoy un cafecito, mira tanto. Está bien. Hubo una gran convocatoria donde, digamos, el sábado llovió. Llovió el sábado, sí. Y lo bueno es que pudimos estar ahí utilizando el Zoom, donde se puede jugar al ping-pong, se juega al metegol, donde pudimos compartir un poco más con los chicos, ¿no? Lo teníamos más ahí, podíamos charlar un poco más. Aunque algunos varones querían jugar al fútbol igual, ¿no? Eso me hace recordar los varones del fútbol y el agua es como un llamador, me parece. Y es el tiempo de antes, ¿no? Yo no sé si a usted le pasó. El potrero. Si cuando jugaba al fútbol le gustaba jugar cuando llovía, a nosotros nos encantaba. Sí, la verdad que, bueno, eso es un clásico, vamos a decir. Bueno, los que tenemos cierta edad, ¿no es cierto? Un poquito más grande que ustedes, hemos visto chapotear. Te miró Fausto, cuando dijo cierta edad te miró a vos, Fausto. Lo miré a Fausto un poquito, dentro de la generación. Estaban los chicos. Yo tenía en frente de mi casa, donde yo vivía, una manzana completa baldía. Y ahí se armaban los partidos, claro. Todos los sábados y domingos había partidos. Y venían a jugar y si llovía también. Si llovía se jugaba igual, claro. Si llovía era lo mejor. Además el barro y patinar y todo eso. Es más, te estirabas en el charco. Claro, a propósito. Después te llegabas a tu casa y tu vieja se chancleteaba. Sí. Te manguereaba primero con el fútbol y después te chancleteaba un poquito. Sí, ¿sabes que sí? Yo siempre me acuerdo de mi vieja, le digo, pobre mi vieja, como le hice renega, pero bueno. Antes de seguir con lo que pasó el sábado, quiero decirles la vía de comunicación, que es una sola. Por ahora tenemos el 1155081810, 1155081810. Nos mandó un mensajito Claudio Precedo, que nos está escuchando desde Alejandro Korn. Primero me pasó ahí la comparsa por Alfredo Angeli, ya lo voy a escuchar, Claudito. Y me dice, bueno, hermanos queridos, gracias a Dios los puedo escuchar. Está haciendo un pernil de cerdo con 4 salsas y figacita casera. No, Claudio, a esta hora no nos puedes decir eso, Claudio. Así que te Alejandro Korn, si no salimos acá y nos vamos para allá a tu casa. Y nos cuenta que el papá está mucho mejor, que los estudios salieron muy bien, que no tiene secuelas, fue un ACV químico temporario. Y bueno, fue producto de la hipertensión emocional, así que bueno, le mandamos un beso grande a Claudio, seguimos hablando por su papá para que esté estando mejor y bueno, por su mamá también, porque estaba un poco temerosa por lo que había pasado con don Roberto. Así que te mandamos un abrazo grande, Claudito, abrazo y bendiciones. Y de verdad, un día tenés que venir a enseñarnos a hacer pan casero y la pasta casera a la iglesia como un taller para la gente, así que vamos a coordinar eso y después comemos algo. Lo que se hace se lo come ahí. Le invitamos al pastor Aquiles también para que venga ese día y comparta con nosotros un poquito. Bueno, entonces el sábado tuvimos, a pesar de la lluvia, los chicos participaron muy bien, y después tuvieron las otras actividades también en diferentes horarios, el mismo horario pero diferentes edades, ¿no? Claro. Teníamos de 4 a 7 y de 7 a 12, que también funcionaron muy bien, la verdad, claro. Que fue la bendición, la verdad que el Señor prepara las cosas, ¿no? Y esos tiempos que uno va pasando, va viendo de qué manera el Señor va preparando, porque parece como si te relacionas más con los chicos, ¿no? Sí. Nosotros en la canchita mayormente hablamos con los chicos, tenemos la palabra, después estamos en la canchita jugando al fútbol y al vóley. Sí, sí. Y bueno, cada uno ahí, pero ahí cuando estábamos todos juntos pudimos jugar al metegol todos juntos. Lo escuchás un poco más, escuchás sus pensamientos, qué quieren hacer. Algunos están ahí en el veremos si puedo o no puedo. Y la idea es que cada uno de ellos tiene las capacidades para estudiar, ¿no? Y uno alentándolo a que sigan adelante, que ellos pueden cambiar
¿no? Sí, una historia familiar quizás de padres que no han estudiado, ¿no? Sí, pero más allá de eso, yo creo que pasa mucho más por la cultura, ¿viste? El lugar donde viven, o de la forma que venís, y ya te sentís menos. Claro. ¿No? Ya la persona se siente menos, digo, pero Cristo no es importante, y no es por lo que tenés, sino porque vos le diste a Cristo, y lo que Cristo te va a poner en el lugar que vos estás. Totalmente. Digamos que vos sos el arquitecto de tu vida, vos podés cambiar hoy por hoy tu vida si seguís estudiando, ¿no? Uno lo que incentiva a los chicos es que sigan estudiando. Había una nena que estaba terminando el secundario y hablando así me dice, no, me gustaría entrar en el ejército. Pero ¿qué pasa? Es como que hay un deseo de los chicos y piensan que no lo pueden hacer. Exactamente. ¿no? Como que es algo que queda muy lejos y realmente lo pueden hacer. Hay que incentivarlos, que en el amor del Señor ellos puedan tomar decisiones sanas para su vida, que puedan hacer una carrera, que el estudio siempre viene muy bien, que el conocimiento ayuda. Por eso enseñamos la palabra, para que los chicos tengan conocimiento de la palabra, y también tienen que estudiar una carrera. Entonces está muy bien incentivarlos que terminen la escuela secundaria, y eso les da otra proyección de la vida, otra mirada del mundo, ¿no? Conocerte, otra mirada del mundo, y te da una posibilidad de poder salir de un lugar medio feo donde estás, o de crecer, o de mejorar una situación que piensan que muchas veces no es mejorable. Exactamente, yo digo que cuando uno empieza a estudiar, sale un poco del lugar que estás y te empezás a relacionar con un montón de gente. Y eso es lo bueno, ¿no? Que no importa si vos te quedas en ese lugar, pero lo importante es que ya te podés relacionar con diferentes personas y tener una mirada más allá, diciendo, bueno, yo estoy acá, pero yo miro más allá. Yo sé dónde proyecto y dónde tengo que ir. Yo creo que hoy por hoy en que da esa salida es Cristo Jesús. Por eso uno cuando lo tiene a Cristo empieza a cambiar nuestra mentalidad y empieza a sacar todo lo que está, esas murallas, todo lo que pusieron en nuestra mente, todas esas etiquetas, Cristo la saca, ¿no? Y empieza una vida nueva. ¿Usted qué piensa, pastor? Amén. Yo creo que nosotros como seres humanos somos un poco limitados y cuando más dificultades tenemos, más nos sentimos disminuidos, ¿no? Pero Dios tiene un propósito para cada persona, para cada chico, para cada joven, para cada ser humano, sea adulto. Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y tenemos que buscar que Dios nos muestre cuál es el propósito que tiene para nuestra vida. Y en esa búsqueda es cuando todos tenemos que poner también un esfuerzo de estudiar, de capacitarnos, de no sentirnos menores, porque Dios dice que nos da la fortaleza para poder hacer las cosas. Él nos da la capacidad, nos da la inteligencia y la sabiduría viene de Él. Así que si no tenemos, como dice la palabra, sabiduría, la tenemos que pedir a Dios. Exactamente. Y Él es el único que nos puede guiar en un buen camino, ¿no? Porque la verdad que si nos enfocamos en otras cosas y no nos enfocamos en Dios, creo que perdemos el foco, ¿no? Pero los chicos necesitan una guía, y la guía, bueno, nosotros sabemos que tenemos la palabra de Dios, que tenemos nuestros hermanos en la fe, que estamos en contacto con personas que nos pueden ayudar, o un buen consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría también, dice la palabra. Así que bueno, pienso que necesitamos darle a los chicos esa confianza y decirles que tengan fe en Dios, porque de Él viene la sabiduría. Claro, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece, ¿no es cierto? Nosotros por nuestras cosas por ahí no podemos, pero en Él sí podemos. Acá nos manda un mensaje Claudio, nos está escuchando y dice que hay que desterrar esas palabras tipo no puedo, no sirvo, respaldado porque el Señor dice nada es imposible para Dios, ¿no? Entonces, y él cuenta también con un poco la propia experiencia de su vida, fue luchar con sus imposibles, ¿no? Y bueno, y con la ayuda de Dios se está venciendo, ¿no? Y bueno, eso, dice, le digo siempre a mis alumnos eso. Pero bueno, eso es lo que hacemos un poco en la iglesia, impartir la palabra y también ayudar a que los chicos con esa palabra tomen buenas decisiones para su vida y traten de ser mejores, ¿no? De ser mejores cada día ellos, y a través de ello va a abrir una generación de ellos que van a ser de ellos, que también va a tener
esa fortaleza y esa convicción y esa búsqueda de Dios para poder lograr cosas lindas en su vida. Fíjate que esos chicos el día de mañana se van a juntar con otros y van a decir, mirá que vos podés, mirá que Cristo puede cambiar tu vida. Y vos cómo podés saber, y porque lo cambió conmigo. Porque claro, porque son entonces, experiencia viva. Claro, tal cual. Entonces, es todo tiene un propósito, y Dios tiene un propósito en la vida de ellos. Como siempre hablamos con ellos no están obligados a venir, vienen porque se le abre la puerta y encuentran un lugar, como hablamos siempre, este es un lugar de ustedes, donde ustedes se sienten acompañados, donde ustedes pueden charlar con los profes, pueden hablar conmigo, donde lo vamos a escuchar y vamos a hablar por cada situación, ¿no? Y lo bueno es que los chicos se fueron acoplando de a poquito, costó mucho, sí, y sigue, pero bueno, se tuvo que hacer una ley de convivencia, tuvimos que mostrarles de qué manera se trabaja en la iglesia, poner normas claras para que los chicos también entiendan a qué vienen a la iglesia, ¿no es cierto? Y lo bueno que cuando Dios toca el corazón hay cambios, ¿no? Porque los chicos hubo un cambio y empezaron a venir y se siente contenido. Vos en que compartes la clase ahí te das cuenta cuando charlabas y las conversaciones que tenés, todo eso, y el ida y vuelta y preguntándole, y se dice, gracias Señor, porque aún siendo pecador me sigue utilizando en tus bendiciones, ¿no? Porque uno es parte de la bendición de Dios. Es así. Y después las demás áreas seguimos trabajando igual, donde estuvo Nelly, cuando hubo 5 chicos, tuvieron, eso que llovió bastante, Sí, a pesar de todo, los chiquitos los trajeron y pudieron tener su clase. Bueno, el domingo tuvimos el culto, ¿no? Y el sábado tuvimos la reunión de hombres. El sábado tuvimos una reunión de hombres, es cierto. Fuimos ahí con el hermano José, que nos habló de la parábola del rico y Lázaro. Sí, interesante parábola, ¿no? De dónde va el alma cuando muere y qué se puede hacer. El alma de uno que pide que baje uno de un lugar a otro y la imposibilidad de hacer algo diferente una vez que uno muere, ¿no es cierto? Ya las decisiones se toman en vida y la decisión por Cristo se tiene que tomar en vida. Bueno, hablamos un poquito de eso. Y después nos comimos un rico asado. No quiero ser menos espiritual, pero nos comimos un rico asado. Exactamente, no pude escuchar un poco la palabra, pero bueno. Porque el pastor estuvo haciendo el asadito, está bien. Esta vez lo liberamos de la palabra, nos comimos un lindo asadito, tranqui, bien con ensaladita, bien sano. Carne y verdura, no pusimos ni papa frita ni nada de eso. Nada. Pero se comió bastante. Se comió lindo, se comió muy bien, sí. Y bueno, el domingo tuvimos el culto a las 18 horas y el martes pasado tuvimos el discipulado, que fue una linda charla que tuvimos, éramos 4, ahí pudimos charlar un poquito de algunas cosas que nos preocupaban como iglesia, así que estuvimos charlando un poquito de eso. Y bueno, y hoy fue el ropero solidario. Acá me estaba diciendo Nelly, que mandó un mensaje, mandó un saludo grande a Mirta Legrand, que dijiste vos, la decís Mirta Legrand y te viene a buscar, Nelly. Dice saludo a Ariel Hernán, hoy fue un día de bendición y de reencuentro con hombres y mujeres que pasaron por la escuelita dominical, esos hombres, ¿no? Que tuvieron hermosos recuerdos que alguna vez habían pasado por la escuelita dominical. La iglesia tiene 58 años, entonces imagínense que muchos de esos niños como yo, que éramos niños, ahora somos personas grandes, adultos, y pasaron por ese ropero y pudieron compartir. ¿Y quién te dice que no vuelven a la iglesia, no es cierto? O por ahí están en alguna otra iglesia y sirviendo al Señor, o por la oportunidad de poder volver a la iglesia a compartir y a servir al Señor en la iglesia del Redentor. Así que hoy fue un gran día, la verdad que fue mucha gente, se aprovechó muy bien porque era un horario donde también había muchas familias de la escuela que iba a buscar a los chicos y pudo entrar y mucha gente fue bendecida por la ropa. Sí, si la gente iba a buscar ropa, fue bendecida por la ropa y también fue bendecida por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que ese es el fin último de poder compartir mediante un ropero, compartir la palabra de Dios. Y ahí como se dice siempre, le damos el alimento espiritual, pero también si tiene hambre hay que darle de comer. Tal cual, y cubrimos sus necesidades, como dice ¿no? San Agustín, predica el Evangelio en todo momento, si es necesario, habla. Sí, hoy se habló un montón. La verdad, con la actitud, con la forma que tuvo la iglesia Redentor Bautista, la verdad que trabajó y fue de gran bendición para el barrio. De gran bendición. Así que bueno, eso fue lo que pasó un poquito el fin de semana. Encima las mujeres decían, ¿no? Que entraban, por lo que me comentaban, yo estaba trabajando
me decían que preguntaba, decía, pero es gratis, en serio que es gratis, que no tenemos que pagar nada. No, es gratis. Entraba, buscaba, y cuando entraban ahí le predicaban el evangelio. Y sobre todo, eso es de la bendición, ¿viste? Porque siendo, y buena ropa, digamos. Qué bien, qué bien. Así que fue una muy linda experiencia. Seguramente más adelante se va a repetir. En diciembre hay otro ropero solidario. Ropero solidario. Así que bueno, ahí estamos trabajando en la comunidad para poder suplir necesidades y sobre todo suplir necesidades espirituales. Vamos a escuchar una canción más y después vamos a hablar un poquito de la iglesia perseguida. Esta es una banda de ranchera mexicana. Vamos a decir, ¿qué pasó acá? Pero moderna, la ranchera moderna. Una preciosa canción. La banda se llama Dedicados al Rey y la canción se llama Nadie como tú.
Escuchamos entonces a la banda dedicados al Rey con la canción Nadie como tú. Nadie es como el Señor, no hay Dios que se pueda comparar al Señor. Dios es uno, dice, ¿no? Es su palabra en el Antiguo Testamento. Y es un Dios trino, que tiene 3 personas. Así que bueno, es preciosa canción que escuchábamos recién. Es una ranchera medio balada esta, ¿viste, Fausto? No es una ranchera picante. Vamos a pasar una ranchera más picante otro día, hoy no, más movidita. Vamos a hablar de la iglesia perseguida, es un tema que siempre nos convoca desde el primer programa. El primer programa fue con el país más peligroso para el cristianismo, que fue Corea, que es Corea del Norte. La semana pasada hablamos del primer país en América como más peligroso, que es Cuba, ¿sí? Como persecución del cristianismo. Y hoy vamos a hablar de República Centroafricana. Es una república justamente que está en el centro de África, limita con Sudán, con República del Congo, ahí en el medio de África, y que es el país número 27 con respecto a la persecución del cristianismo. Así que vamos a escuchar el informe y después volvemos y charlamos un poquito con el pastor Aquiles Peruzzi. Persecución de la Iglesia de Cristo, República Centroafricana. 3/4 partes de la población de la República Centroafricana son cristianas. Eso es más de 4.4 millones de creyentes en un país de 5.9 millones de habitantes. Pero aún así los cristianos son vulnerables a la persecución. La vida en este país es peligrosa desde hace más de 10 años. En 2013 comenzó una guerra civil que asoló gran parte del país y que se caracterizó por la violencia étnica y religiosa. Los cristianos se ven a menudo atrapados en medio de la situación. Si denuncian las atrocidades cometidas por cualquiera de las facciones enfrentadas, pueden ser blanco de ataques. Las iglesias son quemadas y comunidades enteras son desplazadas. Algunos de los grupos armados también atacan a los cristianos, por lo que los seguidores de Cristo se ven atrapados en el conflicto simplemente por su fe. Además, los convertidos del Islam pueden sufrir la persecución de sus familiares y de la comunidad que los rodea. A los nuevos creyentes se les puede condenar al ostracismo y se ha recurrido a la violencia para presionar a los cristianos y que nieguen su fe. La República Centroafricana lleva siendo un lugar violento la última década, y este año el país ha subido un puesto en la clasificación. El conflicto entre diversos grupos armados continúa y han surgido más partes beligerantes. Esto ha provocado una mayor inestabilidad y violencia. Los cristianos siguen atrapados en medio de todo, y a veces son blanco de ataques, lo que convierte a la RCA en un lugar muy peligroso y violento para los seguidores de Jesús. Nos cuenta el pastor Samuel. Nos atacaron porque alabamos a Dios. Vinieron a robar el dinero de las ofrendas y el que yo guardaba como pastor. Destruyeron la iglesia para impedir que se alabase el nombre del Señor en este lugar. Las violaciones de los derechos de los cristianos son más graves en el norte y el este del país, donde operan grupos militantes islamistas armados y donde los extremistas tienen mayor presencia. Además, los convertidos al Islam sufren la presión de sus familias y de la comunidad. Los muchos años de violencia e inestabilidad en la República Centroafricana han expuesto a las mujeres y niñas cristianas a diversas formas de persecución religiosa. Entre ellas figuran la violación, el secuestro, la trata y el matrimonio forzoso. Los abusos sexuales suponen una fuente de vergüenza para las mujeres y las niñas, que pueden tener dificultades para superar el trauma, sobre todo si se quedan embarazadas. Muchas callan sus experiencias por miedo a que sus maridos las descubran y las abandonen. Las esposas de los pastores, en particular, guardan silencio para mantener la credibilidad y la dignidad de su iglesia. Las falsas acusaciones contra las esposas de los líderes religiosos cristianos se utilizan para atacar a las iglesias y a sus dirigentes. En la República Centroafricana, las mujeres suelen depender más de sus familias que los hombres, por lo que la persecución por motivos familiares les puede afectar más a ellas. Dado que la República Centroafricana es uno de los países más pobres de África, la necesidad económica puede empujar a las mujeres cristianas con muchos hijos a convertirse al Islam para sobrevivir. Las convertidas al cristianismo se enfrentan a más presiones por parte de sus familiares. Pueden ser sometidas a arresto domiciliario para impedir que se reúnan con otros cristianos o casadas a la fuerza con hombres musulmanes mucho mayores que ellas. A veces, a las madres cristianas
solo se les permite asistir a reuniones cristianas a condición de que envíen a sus hijos a la mezquita. Algunas madres han sido separadas de sus hijos por motivos de fe. Cuando las familias cristianas son objetivo de las milicias radicales, los hombres son asesinados por su fe o detenidos. A otros se les secuestra y obliga a unirse a las fuerzas rebeldes o a trabajar en la explotación de minas de oro y diamantes. Se ataca especialmente a los pastores para impedir que evangelicen. Incluso han sido atacados en medio de predicaciones. Hay informes de pastores golpeados, secuestrados y asesinados por grupos rebeldes musulmanes. Estos grupos han destruido iglesias y fomentado un ambiente de miedo y desconfianza. Los hombres cristianos también sufren discriminación en el trabajo, incluidos los que prestan el servicio militar nacional. Conoce a Pauline. Ella es una madre de la República Centroafricana que perdió a 2 hijos por la explosión de una bomba. Pido a la iglesia que ore por mí para que encuentre la paz en mi corazón y que se fortalezca mi fe. Es el ruego de Pauline, Puertas Abiertas. Trabaja con colaboradores locales para ayudar a los creyentes de la República Centroafricana mediante capacitación para sobrevivir a la persecución, proyectos de capacitación económica y atención postraumática. Motivos de oración. La guerra civil en la República Centroafricana lleva más de una década y no hay señales de que vaya a terminar. Ora para que Dios traiga paz. Los disturbios políticos en la República Centroafricana han convertido a los cristianos en objetivo de extremistas. Ora para que Dios proteja a su pueblo de cualquier daño. A causa de los largos años de violencia, muchos cristianos arrastran profundas heridas. Pide a Dios que sane sus heridas como solo Él puede hacer. Ora por los cristianos que han sobrevivido a agresiones sexuales en la República Centroafricana. A menudo los grupos rebeldes utilizan la violencia sexual para perseguir a las mujeres y niñas cristianas. Ora para que Dios traiga sanidad emocional, espiritual y física a estas supervivientes. Una oración por República Centroafricana. Padre, elevamos a ti a los cristianos de la República Centroafricana que lo arriesgan todo por seguirte. Te pedimos que cures los corazones quebrantados y vendes las heridas. Donde hay trauma, te pedimos que hagas notar tu presencia mientras caminas junto a tus hijos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuchando un poco las noticias, ¿no?, de los hermanos que están siendo perseguidos en diferentes lugares. Una hermana que se congregaba con nosotros en Villa Centenario, en la Iglesia Bautista del Redentor, el lunes se va a Medio Oriente, un llamado evangelístico. La verdad que siempre tuvo el llamado siempre para ir para esos lugares a predicar el evangelio. La verdad que nuestra hermana Maru me mandó este mensaje recordando, ¿no?, su estadía en la Iglesia Redentor. Y se va por un tiempo indeterminado, no sabemos todavía. Se va por varios meses. Varios meses. Ella venía hablando hace rato, era el deseo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno tiene el llamado del Señor, el Señor va preparando el camino. Y preparando a la persona, ¿no? Y nos va preparando, exactamente. La verdad que nos va preparando en el transcurso del llamado. Y cuando el Señor pone el día, ahí donde la persona dice, ahí voy. Claro, como dijo Samuel, no, heme aquí. Envíame a mí. Así que bueno, bien, oramos por Maru, entonces que el Señor la fortalezca, que el Señor pueda dar fruto, ¿no? Que pueda salir bendecida ella y bendecidos con quienes esté ella, ¿no? Y va a ser de gran bendición, la verdad que va a ser de gran bendición en lugares que va, más si va guiada por el Espíritu Santo, va a ser una linda experiencia. Sí, es una zona muy de conflicto, el Medio Oriente está ahí, Israel, Gaza, Palestina, está en una zona muy complicada, pero bueno, Dios sabe las cosas que hace y la ponemos en las manos del Señor, y si es para predicar su palabra, bienvenido sea. Mira, el pastor Bianchi, que está en las misiones, comentaba mucho que muchos hermanos que iban al refugio, que tenían que caminar por el desierto, dice que sentían la presencia de Jesús. Uh-huh. En el momento que caminaban, que salían de la ciudad y se iban hasta el refugio, tenían que caminar por el desierto, iban a un refugio que era para cristianos. Dice que ellos sentían la presencia de Jesús y sentían la guía
de Jesús. Y dice que era algo tan... Como muy presente, uno sabe que está el Señor peleando. Claro, pero en ese momento donde la persona sale de ese lugar donde era perseguida, como estamos escuchando, que llegan hasta la muerte, y vemos como las personas iban caminando por el desierto por la noche y sentían la presencia de Dios, y veían cómo el Señor lo iba guiando hacia el refugio, porque caminar en el desierto es complicado, no es fácil, ¿no? Digamos, no tiene señales, es la inmensidad como el mar, pero de arena, digamos, ¿no? Es una cosa. Miras para un lado tenés arena, miras para otro tenés arena, al frente atrás tenés arena y todo lo que, el condimento que tiene eso, ¿no? El desierto, pero decía que era tanta la presencia de Dios que se siente en esos caminos, dice que es algo maravilloso escucharlo, su experiencia que él tuvo ahí con los misioneros. Así que oramos también por la vida de Maru. Que se va como misionera a Medio Oriente y por muchos hermanos más, porque nosotros conocemos a Claro, exactamente, vamos con mucha gente. Es un grupo de hermanos que están yendo a Medio Oriente, llamados por el Señor. A los hermanos para que pueda predicar su palabra, que el Señor los proteja, los cuide y puedan extender el reino del Señor en ese lugar, que tanto hace falta predicar la palabra en ese lugar. Bueno, pastor, bienvenido a este programa humilde que tenemos hoy acá en el FM Fuego, con el amigo Fausto, el capo del mundo, siempre Fausto ahí con los controles. Cuando hacemos una entrevista, yo realmente le pregunto a las personas cómo conoció al Señor, cómo conoció usted a Cristo. Bueno, yo era muy chico cuando conocí a Jesús. Yo pertenezco a una familia católica de muchos años, porque nosotros somos inmigrantes. Yo era italiano, porque ya tengo más años en la Argentina claro. que de Italia, ¿no? Pero soy italiano y veníamos a la Argentina para trabajar, para estar con la familia. En el año 1960 claro. Venimos aquí, yo tengo 71 años y a los 5 años empezamos a conocer el Evangelio acá en la Argentina. Allá en Italia nosotros íbamos a una iglesia católica, claro. Porque teníamos cerca, y bueno, yo me acuerdo, yo era muy chico, tenía 5 años, que me llevaba mi mamá a la iglesia y en las festividades de Navidad, de Reyes y demás. Pero cuando vinimos acá ya conocimos el Evangelio a través de una hermana que nos invitó a una reunión de Hora Feliz, claro. ¿Sí? Para los niños. Hora Feliz era un tiempo de estar allí dibujando, también merendando y haciendo juegos, y nos contaban las historias bíblicas. Pero antes de eso, de ir yo, había ido mi mamá a unas reuniones femeniles, o sea, reuniones donde se juntaban hermanas y también oraban por las necesidades y les predicaban el Evangelio. Y así empezamos nosotros a conocer lo que es el Evangelio. Pero, bueno, yo concurría a esas horas felices, contento, porque íbamos con mi hermana también, pero después de eso nos llevaron a la iglesia, nos invitaron a la iglesia y así continuamos escuchando mensajes del Señor. Cuando fui creciendo, o sea, a los 9 años y medio, allí recién entendí lo que era aceptar al Señor Jesús. Y en una reunión así de predicación que hacía el pastor en la calle Mentruit de Banfield. La calle Mentruit, sí. Calle Mentruit de Banfield. Ahí entendí que tenía que aceptar al Señor Jesús como mi Salvador. Antes de eso estábamos en la escuela bíblica, claro. Hasta, si todos conocen al pastor Osvaldo Presta. Osvaldo Presta, claro. Él era joven en ese entonces y yo era un niño y él me hablaba también, claro. Me predicaba acerca de Cristo, a ver si yo quería aceptar al Señor. Yo lo escuchaba y le prestaba atención, pero bueno, en una reunión en esa iglesia, un pastor que no me acuerdo el nombre,
predicó acerca del nuevo nacimiento y ahí entonces entendí que tenía que nacer de nuevo. Claro. Y bueno, ahí acepté al Señor Jesús. Después pasó un tiempo largo, sí. Y en la adolescencia me bauticé. Me bauticé. Pero pasó un buen tiempo porque claro, hasta el bautismo. Hasta el bautismo. Y siempre la misma iglesia ahí en Mentruit, en la calle Mentruit. La iglesia se trasladó a la calle La Roca. La calle que está en La Roca ahora, perfecto. Y bueno, después en el año 69 los hermanos que estaban allí, algún grupo se trasladó a la calle Zapata de Banfield. Claro. Y ahí formaron una iglesia. Y se empezó a predicar el evangelio ahí, y bueno, yo me congregaba en esa iglesia y me bauticé ahí, claro. Sí, yo también me bauticé en Zapata, porque nuestra iglesia no tenía bautisterio en ese momento. En el 90 me bauticé en la iglesia de Zapata, nos prestaban en la iglesia de Zapata el bautisterio. Y usted fue creciendo en la palabra, fue creciendo en edad, y en un momento tuvo un llamado, digo, el Señor me está llamando al pastorado. ¿Cómo? El otro día hablamos con Ari cuando fue ordenado el llamado pastoral, y el pastor Juan Cacari también una vez hicimos una entrevista y nos dijo que fue como que, bueno, había que tomar la posta, dijo el pastor, tomó la posta y entendió que el llamado era pastor. ¿Cómo llegó el llamado pastoral para usted? Bueno, durante muchos años participé de muchas actividades de la iglesia y de muchos ministerios. Al principio era alumno, y después fui maestro de escuela bíblica, y a través de la enseñanza que tuvimos de nuestros pastores, fuimos aprendiendo, fuimos comprendiendo mejor la palabra y fuimos adiestrándonos en el tema de la enseñanza. Cuando pasamos por esa circunstancia de ser líder, como le decimos, o tener a cargo algún grupo de discipulado, también uno empieza a entender de que Dios lo está llamando a ministrar su palabra y poder compartir con otros lo que uno conoció, ¿no? Lo que uno sintió, lo que uno aceptó, la fe que uno tiene, y un llamado de parte de Dios de hacer discípulos. Claro. Y entonces cuando entendemos eso, yo en el caso mío en particular fue una transición a medida que fuimos creciendo, que fuimos siendo usados por Dios a través de distintos ministerios, porque Dios nos usó en la parte de la enseñanza, pero también estuvimos en la parte de finanzas, estuvimos en la parte del diaconado y haciendo varios dones. Sí, o sea, ejercimos varios dones, el de la enseñanza y la predicación, porque también ejercimos predicación, de predicar en la palabra. Fuimos dando cuenta que Dios nos estaba llamando a una responsabilidad mayor, que era de ser voz de su palabra, ¿no? Claro. O sea, y bueno, el llamado de Dios era de poder ganar almas para Cristo, pero a través también discipularlos, aconsejarlos, y a veces uno se queda con solo la predicación, pero el llamado del Señor es que nosotros los transformemos en discípulos. Y bueno, y allí un momento en que el Señor nos toca y nos dice, bueno, tenés que ponerte la mano en el arado. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve recién a los 19 años más o menos. La iglesia era chiquita todavía, había unas hermanas, mujeres grandes que eran poderosas en la fe, ¿no? Y me tocó, el pastor me dice, tenés que tener una palabra. Era un domingo en la mañana. Yo era así de prepo. Sí, entonces tuve que estar al frente, nunca había estado tan al frente. Y bueno, hice lo que pude, ¿no? Como en el sentido de que uno hace
y habla lo que le llena del corazón, le sale de adentro, le enseñando la palabra. Y cuando terminó la reunión y saliendo a la calle, me dice la hermana, bueno, ahora, dice, si agarraste el arado, no vuelvas atrás. Apa. Porque, ¿viste? Y de ahí creo que empezó el llamado. Y pero también la hermana vio en vos la confirmación, digamos, claro, porque de ahí, pastoral, ¿no? me di cuenta que el Señor me estaba llamando. Claro. Pero bueno, de ahí al pastorado pasaron unos cuantos años. Ah, está bien, pero bueno, fue el inicio, digamos, ¿no? Fue el inicio, pero me dijo... La confirmación del llamado. Agarró el arado, ahora no hay que soltarlo, claro, hay que seguir haciendo entonces, surcos en la tierra, claro, para sembrar. Claro, que el que toma el arado en su mano y vuelve atrás no es digno de mí, dice el Señor Jesús. Exactamente. Y bueno, nosotros haciendo honor, ¿no?, a esa palabra. Pero bueno, es un llamado del Señor. Uno entiende que tiene que ejercer los dones que Dios le dio. Así es. Estamos en FM Fuego 91.9. Te puedes comunicar al 1555-08-1810. 1555-08-1810. Estamos charlando con el pastor Aquiles Peruzzi, estamos con el pastor Aguilar Alonso y los controles siempre Fausto y el capo del mundo. Pastor, vimos recién el informe de la iglesia perseguida y cómo esa gente en su lugar donde es tan oscuro es sal y luz, ¿no? Y cómo se puede ser sal y luz en el ambiente hoy en Argentina. Hemos entrevistado a algunas personas que están quizás trabajando en ambientes un poco hostiles y cómo hay que ser sal y luz hoy en día. Es un poco complejo para la persona que no tiene a Cristo en el corazón. Cuando uno recibe al Señor Jesús en su vida transformó, su vida cambió, porque el recibir a Cristo es nacer de nuevo, es cambiar de persona. O sea, no, antes éramos hostiles ante Dios y ahora queremos agradarlo a Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los frutos del Espíritu Santo, teniendo compasión, amor, fe, confianza, mostrando el amor de Dios en nuestra vida. La única manera de ser luz es mostrar a Cristo en nuestra vida. Si no mostramos al Señor que somos hijos de Dios, no vamos a ser nunca luz. Si seguimos en las tinieblas, o ponemos la luz abajo de la mesa, ponemos la luz abajo de la mesa, y si no declaramos la palabra también no podemos ser, porque tenemos que declarar que Cristo es el Señor. Tal cual, es así. Y también pensando en la iglesia perseguida, digo, ¿no? Esta gente sufre reveses por su fe permanentemente, ¿no? Prisiones, esclavitud, milicias, casamiento forzado, muerte. ¿Alguna vez usted sufrió un revés por ser cristiano, específicamente? Porque yo por ser cristiano no conseguí trabajo, por ser cristiano tal cosa, por ser cristiano... ¿Pasó algo que lo haya afectado o que tuvo que haberse jugado por la fe del Señor? Específicamente no, pero sí hemos sentido el rechazo en cierta manera en la parte familiar, por ejemplo, nosotros siendo creyentes, y más en esa época donde éramos más católicos, o sea, había una separación, como que éramos bichos raros, que habíamos abandonado la fe, y la Santa Iglesia. Claro, es como que habíamos abandonado, que éramos de otro equipo, vamos a decir, y eso nos afectaba mucho. Pero bueno, hasta que fueron entendiendo de que lo que nosotros creemos es en Dios, prácticamente. Creemos en Jesús, que no era cambiar de partido, que lo que queríamos era mostrar a Cristo en nuestra vida, que habíamos entendido que éramos pecadores, que necesitábamos arrepentirnos, pedir perdón, cosa que antes íbamos quizás a una reunión, a una iglesia, y era como algo religioso nada más. Claro, lo que pasa es que antes era muy estructurado todo, y era muy difícil para el cristiano poder entrar en cualquier cultura. Cuando tuvo la entrevista del arquero Flaco Vivaldo, que comentó en que abrió
el panorama, un poco el camino fue Pablo Silas, con las tetas de Cristo. Cuando empezó con el evangelio en el fútbol, que antes ser evangelio en el fútbol era muy difícil, era complicado y era muy cuestionado. Y entonces, como todo, ¿no? Digamos, hoy por hoy el evangelio está mucho más aceptado, digámoslo. Y más conocido. Y más conocido, digámoslo más así. Claro. Y no tan mal mirado como era antes, ¿no? Porque antes, si no era católico. En la década del 60 también no era fácil estar en la iglesia evangélica, ¿no? Era medio bicho raro, ¿no es cierto? Claro, no miraba como cosa extraña, ¿no? Son estos tipos que o sea, no tienen una secta. Claro, hay una cruz, pero no tiene a Cristo, no tiene los santos. ¿Qué hacen? Y ya, viste, eso separaba un poco la familia, viste, ¿no? Sí, tal cual. Pero después, a medida que uno les iba explicando, les iba hablando, muchos de nuestros familiares se convirtieron al Señor, claro, ¿no? Porque no era cuestión de una religión, sino de una relación con Cristo. Exactamente. Y eso creo que lo que le pasa a la gente allá en las iglesias perseguidas, donde rige otra religión, otras costumbres y otras cosas que son más, digamos, más estrictos, ¿no? Para ellos. Totalmente. Al punto que tienen que estar en forma clandestina, ¿no? O meter Biblias de contrabando, ¿no? Pero el poder de Dios se manifiesta en los lugares donde hay dificultades, ¿no? Totalmente. En todo tiempo. Ahí vemos que Dios se manifiesta, que hay milagros, que hay maravillas, y por eso hay muchas conversiones también. Por eso siempre nos planteamos el dilema de: tenemos libertad en Argentina de poder predicar la palabra. No sabemos hasta cuándo tenemos libertad. Quizás viene un gobierno, viene ahí y dice: bueno, ya no se puede más hablar de Cristo. Y todo el tiempo que hemos desperdiciado, ¿no? Por eso prediquemos la palabra en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, que podamos proclamar el nombre del Señor, mostrarlo con nuestros actos, que Cristo puede cambiar vidas y que mucha gente pueda conocer, y después la gente tendrá la decisión de aceptar o no aceptar a Cristo, ¿no? El mensaje. Que la semilla caiga en la tierra que tiene que caer, en la buena tierra o en la tierra donde crecen espinos, pero que la semilla sea plantada, ¿no? Eso es lo que pretendemos, porque hoy tenemos libertad y parece que vamos a tener libertad siempre. Y si pasa mañana que pasa algo que no se puede hablar, las iglesias estuvieron cerradas en la pandemia, ¿no? Y no se podía abrir una iglesia. Si había iglesia te metían preso. Ahí hubo restricción de la palabra de Dios. Está bien, teníamos internet. Y si ahora surge que no se puede hacer más nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desistir de predicar la palabra? No. Eso hay que seguir predicándolo. Pero vos sabés que en el momento de más aflicción, donde la iglesia se expandió. Totalmente, en la persecución. En la persecución. Los primeros cristianos sufrieron persecución. Exactamente, y antes de que se encerraron, se expandieron y el evangelio hizo un gran... Pero el evangelio se expandió porque había poder de Dios. Totalmente. Amén. Era eso. Porque no era solamente una religión, no era no era algo que se usaba para hacer algún rito, sino que realmente era la presencia de Dios. Siempre recuerdo las palabras en Hechos cuando Gamaliel le dice: miren, muchacho, le dice a los fariseos que los querían matar, miren, si esto no es de Dios, Dios mismo va a desistir de esto, pero si esto es de Dios, no lo vamos a poder frenar, decía. El mismo Gamaliel del Sanedrín, ¿no? Que fue el mentor de Pablo, ¿no? Pero bueno, el poder de Dios hizo que esos 12 se multiplicaran por millares y millares, ¿no? Pero eso lo puede hacer solamente el poder de Dios. Estamos en tiempo ya. Ya son las 10 de la noche, tenemos que ir cerrando el programa. Voy a invitar al pastor Aquiles para que pueda seguir charlando un poquito, porque nos queda corto este momento. Nos quedó corto, le faltó un poquito. Vamos a invitar para que tenga la palabra específicamente. Y ya no le vamos a preguntar tanto, sino vamos a dejar que él hable la palabra del Señor. Sí. Bueno. Así que, bueno, está invitado pastor. Nos encontramos el próximo jueves ya. Jueves va a ser jueves 9. Jueves 9 de octubre nos encontramos, sin Dios mediante, el próximo en FM Fuego 91.9. El domingo a las 18 te esperamos en Muratura 757 en la Iglesia del Redentor. Vamos a tener palabra de Dios para tu vida. Y el jueves que viene a las 21 en esta radio FM Fuego. Nos vamos hasta la semana que viene. Que Dios te bendiga. Hasta el jueves. Vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar a su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón.
y a los ciegos les devuelve la mirada.